Esta es mi ciudad de amores, de aromas y... Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Cuéntala 13 Podcast en su temporada 2025. Hoy es un programa muy especial, nuestro quinto episodio en el cual estamos hablando del arte y la cultura en la memoria y el acompañamiento a toda la movilización de las víctimas que buscan a sus seres queridos desaparecidos en la escombrera y que, como hemos visto ampliamente en los medios de comunicación a lo largo del año, ha tenido unos frutos ya esa búsqueda materializada en el hallazgo de varios cuerpos en esta que ya sabemos es una fosa común, gracias al trabajo del Acuerdo de Paz, la Jurisdicción Especial de Paz JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y también, por supuesto, a las madres y mujeres buscadoras. Para hablar no solo de lo que ha sido el arte y la cultura en este año 2025 a partir de la búsqueda de hallazgos en las escombreras, sino de lo que siempre ha representado este territorio cultural. En la Comuna 13 nos acompaña Ferley Ciro, líder, gestor cultural, integrante de Casa Colacho. Ciro, bienvenido y gracias por estar una vez más en los micrófonos de Cuéntala 13. Has prestado la invitación a hablar un poco más de lo que se viene realizando y lo que se ha realizado y se ha trabajado durante tantos años por medio del arte y la cultura en la comuna de diferentes organizaciones y colectivos culturales. Ciro y oyentes, el arte y la cultura han sido vehículos de resistencia pacífica y transformación en Medellín, en especial acá en la Comuna 13, pero esto ha sido por décadas, no solo en este 2025 cuando se generó el movimiento La Escuchas Tiene Razón con murales, música, videos, etcétera, sino también desde muchos años atrás impactando positivamente, por ejemplo, el turismo en una zona como esta, que se siente atraído por la resiliencia de una comunidad que ha sido golpeada por la violencia con situaciones de desaparición, como ya lo hablamos también en la primera parte de este episodio con la hermana Rosa Cadavid y en episodios primeros de esta temporada con Lucelena Galeano, con María Victoria Fallon, con Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, etcétera, etcétera, quienes nos han comentado cómo estas expresiones de dolor y de luchas y de resistencia se ha reflejado en las paredes, en las canciones y en múltiples formas que se han experimentado y de alguna manera instalado y siendo ejemplo también desde acá de la Comuna 13. Ciro, yo quiero empezar por preguntarte acerca de tu historia particular, cómo llegas vos al arte y la cultura y en qué momento decides que todo eso que estaba vibrando en vos como en su momento nuevo creador, MC, que lo ha sido también, y hoy guía del Grafitur, por ejemplo, decides ponerlo, digamos, al servicio de estos mensajes de las situaciones que se vivían y se siguen viviendo en la Comuna 13. En estos territorios era muy común ver en cualquier lugar, cualquier espacio, el del actor armado en una esquina, parchado, con sus armas, con sus discusiones, con sus situaciones. Y para nuestros padres el ejemplo a no seguir era el de los tatuajes, era el de la gorra plana, era el de la ropa ancha, era el que se la parchaba a grafitear o a cantar o a bailar sobre los cartones. Eh, para esa época, en el 99, tenía 9 años, se da un enfrentamiento armado donde en el colegio donde yo estudiaba quedó en la mitad. Y al frente del colegio vivía un chico de estos que la familia me decía no se pegue a ellos, que ellos son el ejemplo malo de la sociedad. Y en medio del enfrentamiento este personaje saca el bafle y había un estribillo que se repetía como hasta cuándo la guerra, párenla ya, hasta cuándo la muerte, párenla ya. Y yo escuchaba eso diferente y me atrae porque nosotros fuimos de los que fuimos criados con guasca, vallenato, salsa brava y música de plancha. Entonces este ritmo nuevo empieza como a atraparme, me levanto, miro quién era y a los días pues pierdo como el miedo de acercármele a este personaje y le digo, parce, ¿qué era eso que vos colocaste? Y me dijo, eso se llama rap y me regaló un cassette. Ahí empiezo yo como a tener un poco acercamiento a la cultura hip hop y posterior a eso, unos días después, en medio de los enfrentamientos, pues me dan unos disparos y me alejo un poco de eso. Me alejo un poco de ello hasta que una vez en el colegio un parcero me dice, vamos a practicar capoeira. Y llego y ahí había unos personajes que trabajaban con la YMCA, la ACJ aquí en la 13, y cuando yo llego me encuentro nuevamente con esos personajes de ropa ancha, de tatuajes, que estaban preparando un festival
al que en el momento me dijeron se llamaba Revolución Sin Muertos, y yo ayudo como a hacer unos sándwiches. Y empiezo a meterme un poco ya con todo este proceso a finales de 2000, a inicios, mediados de 2014, ya directamente con el tema del hip hop. ACJ, Asociación Cristiana de Jóvenes, que ha hecho presencia histórica no solo acá en la 13, sino en el país, formación de formadores muy importante de la que viene Ciro y gran parte del staff que nos acompaña en Cuenta la 13 desde hace varios años. Más recientemente, como lo contábamos en la primera parte de este episodio con la hermana Rosa Jadavid, se da entonces el hallazgo de cuerpos en la escombrera y de ahí viene también este renacer de este proyecto en el que con el mismo Ciro hemos contado cómo ha sido todo ese trasegar que finalmente le da la razón a las mujeres buscadoras y por eso la frase de las cuchas tienen razón, que se plasmó y se sigue plasmando. Nos contaban que en los próximos días va a haber nuevos murales en la ciudad de Medellín y otras del país para decirle al mundo que efectivamente allí existían, como ya lo descubrió la JEP, cuerpos de personas desaparecidas y se sigue insistiendo en que se siga la búsqueda. Paralelo a esa tarea institucional que tiene unos recursos, que tiene unas órdenes judiciales, existe un movimiento que es absolutamente autónomo y artístico, que es las escuchas tienen razón. ¿Cuál es tu apreciación, Ciro, ya hoy, habiendo pasado varios meses desde la explosión o las primeras acciones de ese boom artístico acerca de lo que ha significado para las madres buscadoras o para la búsqueda en específico en la escombrera, el acompañamiento o el surgimiento de este movimiento cultural? Bueno, para antes de eso, como hacer una corrección, es que ya uno se siente todavía joven, no fue 2014, fue 2004, más de 21 años en esto, entonces no cree Un que lapsus de 10 añitos. nada más un lapsus ahí. Ese estallido que se da hoy en día sobre todo este tema de las cuchas tiene razón con el movimiento graffiti y muralismo de Medellín, es una respuesta ante tantos años de decirnos también en nuestros barrios, ve, quédate callado que las paredes oyen. Y en un momento el movimiento artístico empezó a plasmar en las paredes lo que esas mismas habían escuchado. Esas paredes empezaron a hablar de lo que tanto nos dijeron que teníamos que callar, lo que ellas fueron testigos. Entonces las paredes empiezan a contar un poco de ello a raíz del movimiento social, cultural, artístico, desde el hip hop como tal en la comuna, donde empezamos a tapar en un momento esos murales que hablaban de los actores armados, donde hablaba de que los niños buenos se acostaban temprano porque a los malos los acostaban los grupos armados, y empezamos a pintar algo diferente. Con el tema de los descubrimientos en la escombrera, esa fuerza de que las paredes hablan y cuentan las historias que vieron toma mayor fuerza, porque nos enseñaron a callar, entonces las paredes empezaron a hablar, al igual que como dice la canción, en las lomas de Medellín la tierra comenzó a hablar, pero esa expresión la narraban también desde las paredes y la respuesta a la institucionalidad fue mandar a callar ya las paredes. Como ya no podían callar a los artistas, mandan a callar las paredes, a pintarlas de gris. Y esto lo que genera es que se vuelva una voz mucho más fuerte. Porque ya estos y estas artistas que pintaron el primer gran mural de las cuchas tenían razón, la respuesta también fue decir, nos tapan uno y pintamos miles. Y empezaron a pintarse ya no solamente en cada comuna de la ciudad, sino que empieza a pintarse en muchas ciudades del país, donde incluso se llegó a pintar en Berlín, donde no solamente podemos llegar a decir que lo que se encontró en la escombrera, lo que pesó con el movimiento artístico callejero de la ciudad de las cuchas tiene razón, terminó también hablando de las cuchas de Soacha, de las cuchas de Cali, de las cuchas del Putumayo, de las cuchas de Manizales, de las cuchas de Argentina, las cuchas de Chile, las cuchas de Alemania, que durante todos estos conflictos armados han perdido a sus seres queridos y que muchas y la gran mayoría de ellas siguen esperando saber qué pasó con su ser querido, pero también el saber por qué su ser querido, que a pesar de que su cuerpo pudo haber aparecido, no se saben las razones y las verdades del por qué lo que sucedió. Entonces esas verdades de las cuchas tienen razón, que empieza a raíz de los hallazgos de la escombrera,
Y el movimiento de las escuchas tiene razón, termina siendo una voz de todas esas escuchas que por muchos años han librado estas luchas y de resistencias y que el arte termina siendo nuevamente esa voz de quienes no han tenido la voz o de esas voces que han sido acalladas por el conflicto o por la misma sociedad en los territorios para evitar problemas. O cuya voz que sí la habían tenido las mujeres había sido denigrada, Invisibilizada. ignorada, invisibilizada, deslegitimada. Nos decían que estábamos locas, lo ha dicho Luz Helena ampliamente, incluso en estos micrófonos, y que es a través de estos stencil, grafitis, Lo que se, letras musicales donde se le sube volumen a un mensaje que ya existía y que se pretendía silenciar. lo que se hizo fue generar un eco mucho más grande. eh, y demostrarle a estos políticos, a estos medios, a estos actores armados que por más que siempre trataron a estas familias y madres buscadoras de locas, siempre tuvieron la razón. Cada hallazgo les obliga a estas personas a que tienen que retractarse de tantas veces que silenciaron a estas familias, a estas madres, pero también de reconocer de que es un error institucional volver y señalar y seguir mostrando que es que las familias buscadoras o las familias que exigen una verdad sobre lo que pasó con su ser querido no están locas. Son personas que en su inmenso dolor sacan fuerza de esto para seguir luchando y resistiendo y no solamente buscando una verdad sobre qué pasó con su ser querido, sino también buscando esa no repetición para otras personas, para otras familias y que por fin también se pueda empezar a hablar de pedir unas disculpas públicas sobre la revictimización de estas familias y estas madres buscadoras. Y finalmente lo que se hace con estos formatos artísticos es ponerle volumen a ese llamado de justicia que estas no solo mujeres, sino comunidades han alzado durante muchos años, y eso tiene un sentido profundamente político. El objetivo de este programa también y de Cuéntale a 13 en este 2025, en esta temporada, es justamente hacer historia de que el arte como instrumento de memoria, pero también de defensa de los derechos humanos, que es un asunto profundamente político, no politiquero de gobiernos de turno, sino político en el sentido que las distintas cartas y acuerdos de derechos humanos que ha adoptado la humanidad, entre esos el Estado colombiano, y que son de obligatoriedad para las instituciones y las sociedades, pues también tienen que implementarse acá, por mucho negacionismo que los gobiernos de turno quieran impulsar, ¿sí? Por mucho que quieran seguir barriendo y escondiendo la basura bajo el tapete. Es una obligación de Estado respetar los derechos humanos, buscar a los desaparecidos y hacer memoria. Y por eso es muy importante entrar en el pasado, hoy específicamente sobre cómo el arte y la cultura han sido vehículos de memoria y de transformación. Acá en la 13, no solo en este 2025, después de que finalmente se cerciora la Jurisdicción Especial de Paz de que hay una fosa común, sino históricamente, desde hace más de 20 años, como lo hemos hablado en estos micrófonos desde nuestro primer episodio. Ciro, vos que fuiste parte no solo de esos chicos que resistieron a la Operación Orión, Mariscal, a todo ese 2002 tan duro y en adelante en situaciones de conflicto armado, sino que has también tomado las banderas de la paz y del arte. ¿Qué nos puedes contar acerca de cuál ha sido esa historia de la cultura acá en este territorio tan especial, súper estudiado que es la Comuna 13? Aquí llegan académicos e instituciones todo el año, extranjeros, para ver esto que ha sido como el milagro de la cultura en la 13. Vos que haces parte de eso y que sos memoria viva, como se lo dijimos también a la hermana Rosa en la primera parte de esta conversa, ¿qué hitos destacás y qué proyectos o colectivos u hechos específicos de los procesos culturales y artísticos que ha habido acá en la 13 antes de las escuchas tienen razón frente a este papel del arte y de la memoria en la comuna? Hablamos de muchos procesos, organizaciones, colectivos, redes culturales y juveniles que han hecho parte de todo este movimiento y estas luchas artísticas en el territorio. Unas luchas artísticas que de por sí, como lo decías tú antes, es lo político, el arte de por sí es político.
Está la política, está lo político, está todo el tema de la polis, está todo ese tema que muchos hablan también de la politiquería de turno, el que quiere llevar un protagonismo. El arte de por sí es político. Y para nosotros también como artistas en su momento, jóvenes, estábamos en una postura como, no, nosotros no hacemos política, lo nuestro no es político, nosotros simplemente estamos hablando de lo que pasa en nuestros barrios, de lo que pasa en nuestros territorios, de lo que pasa con nuestras familias, de lo que pasa en las calles. Y empezamos en el trasegar y en el transcurrir de cada uno de los pasos que dábamos en los diferentes procesos a entender de que esto es político. Porque el arte, la función principal de un artista, un académico y un líder es provocar sensaciones, emociones, sentires. Si no provocas, fracasaste. Porque cuando provocas, se genera que esa persona se autocuestione su posición o se reafirme en ella. O Y sea, hago una pregunta. una pregunta de por sí va a ser una cuestión política. Compartirle una canción a un compañero sobre un género musical X o Y y escucharlo porque mira lo que dice, ya te está dando una postura personal ante otra persona y eso va generando un rol político en la sociedad y en las comunidades. En su momento hablamos de que en los años finales de los 90, inicio de los 2000, la 13 tenía aproximadamente 18 organizaciones sociales. 18 organizaciones sociales, entre las más fuertes hablábamos de AMI, hablábamos de la YMCA, la Asociación Cristiana de Jóvenes, hablábamos de Sal y Luz, colectivos que en su momento eran muy fuertes en su proceso formativo, pero que también tenían unas ideas también de muchos procesos de gente que venía de afuera y como aportar y a formar. Y ahí empiezan a surgir movimientos como la red de hip hop La Élite en el 2002, donde al principio eran alrededor de, si no estoy mal, eran 16 personas, 16 artistas convocados, pero que cuando empiezan a juntarse terminan siendo más de 50, 60 artistas de DJ, graffiti, rap, breakdance, que generan en su primer momento, digamos, el primer gran concierto de rap de la Comuna 13, y uno de los más grandes de Medellín, que en el 2002, eso se da el 21 de septiembre de 2002, llamado Operación Hip Hop, con un eslogan, porque en la 13 la violencia no nos vence, que ese eslogan termina convirtiéndose en el eslogan de la 13 en cada uno de los procesos colectivos, y en 2004 le da nacimiento a lo que hoy se conoce como, o se conocía hasta hace poco como el Revolución Sin Muertos, el festival de hip hop más grande de la ciudad, uno de los más grandes del país, uno de los más grandes de Latinoamérica, donde los artistas del movimiento hip hop nos montábamos a contar, hemos montado a cantar las realidades de los territorios. También colectivos como Agroarte, liderado por el ACA, el cual empieza a generar todo el proceso de la siembra agroecológica como un proceso también desde el hip hop y la siembra, como un proceso de sanación psicoemocional para las familias, para las madres buscadoras, para las familias buscadoras. Y de memoria de los y las desaparecidas. Exacto. Hoy tenemos un memorial súper potente al ingreso de la Comuna 13 en el cementerio que se llama del América, pero es de San Javier, en el que vemos las fotografías asociadas a una planta, a un nombre, a través de los cuales se hace esa memoria del ser que se desapareció, que fue asesinado. Y en la resignificación de los espacios, porque hablamos también de que el cementerio de la América, el cementerio de San Javier, digamos, fue el primer cementerio intervenido gráficamente en muralismo y graffiti y de siembras para la memoria, donde muchas familias iban y sembraban una planta y le dan simbólicamente el nombre de su ser querido para cada 8 días ir a regarla, para cada 8 días ir como a cuidarla y tener una esperanza de vida, que ya no solo es un lugar de muerte, de olvido, de frío, sino una posibilidad de recordar, de construir, de vivir, de aprender y de que muchas veces no perder esa fuerza y la esperanza. Entonces, y también un proceso muy bonito que surgió también desde Agroarte, que es cuerpos gramaticales, donde en muchos momentos las familias y artistas del territorio se iban y se enterraban hasta la cintura con las fotos de los y las desaparecidas de la 13, haciendo una voz diciendo, físicamente no estás por aquí, te recordamos y seguimos esperándote.
durante horas esa performance que Ciro señala que se hizo no solo acá en Las Escombreras, sino, por ejemplo, en Bogotá, en Hidroituango, en muchos lugares donde las personas están buscando a sus desaparecidos, haciendo una catarsis profunda durante horas ahí de siembra, de llanto y de sanación con ese acuerpamiento que permite la tierra y que es lo que acá y todo su parche de agroarte de la mano, por supuesto, siempre de las mujeres, de las doñas, es el nombre que recibían las cuchas en ese momento, Las como doñas. las llamó acá y su parche las doñas, siempre acuerpándonos ahí entre todos y todas frente a ese dolor que está, pero que se ha resignificado y que el vehículo para resignificarse ha sido en este caso la tierra, pero también el aerosol, la música y en ocasiones también el video, los festivales de cine. Vamos a eso y es porque no solamente ha sido todo este tema artístico callejero, sino también todo el tema de los medios alternativos, que han tenido un acompañamiento constante no solamente a las familias, sino a las organizaciones sociales, a los colectivos, a los artistas, donde podemos resaltar a Full Producciones con el Festival de Cine Comunitario que se hace cada año y que este Festival de Cine ha sido invitado a los India Catalina, un montón de festivales de cines internacionales, donde hablamos de Conta Contá, signos desde la 13, hablamos de lo que fue en sus inicios también esto, lo que es Cuenta la 13, que en su momento era un programa, una emisora, Con niños y niñas. exacto, donde empezaban también a generarse procesos formativos, periodísticos dentro del territorio y donde también se habla de un colectivo que ha sido invisibilizado en el territorio que fue Lluvia de Orión, colectivo también de artistas gráficos del territorio, de video, de fotografía, que incluso crearon un video en stop motion que es Desenterrando la Verdad a los pesados escombros, Pesados escombros, pesados con escombros, Robinson Úsuga. y que Robinson también está en un montón de literatura que ha surgido a raíz de todos estos procesos. Entonces, como las organizaciones y los colectivos culturales de diferente índole han marcado un proceso de memoria histórica, no solamente a través de una canción, no solamente a través de paredes, sino a través de medios impresos, de audio, de videos, de fotografía, plasmadas en los muros, plasmadas en fotografías, plasmadas en una planta, plasmados en algo que se lleva directamente al cuerpo, que ha hecho un proceso de un estallido social en la comuna, incluso en las prendas de ropa. Yo recuerdo que durante mucho tiempo nosotros, si decíamos que éramos de la 13, ¡pum!, nos sacaban de lado, siendo también en espacios artísticos, sociales y culturales y todo el mundo como que, uy, ¿qué empezamos a hacer en un momento casacolacho? Sacamos una camiseta que decía Medellín Comuna 13 y una gorra también. Entrevistas, íbamos con la gorra y la camiseta. Conciertos, la gorra y la camiseta. Íbamos de paseo, para donde sea que íbamos con ello. Y la gente nos miraba extraño. Para nosotros fue algo tal que nos llenó de mucha fuerza y de emoción ver que ese mismo año que sacamos estas prendas, ese diciembre muchos niños, niñas, jóvenes y papás iban a la tienda de Casacolacho a comprar esa camiseta. Que porque donde querían ir, querían llevarse la camiseta de Medellín Comuna 13. Donde tú hoy subes a la zona de las escaleras eléctricas, que es una de las zonas más turísticas, más comerciales, y la mayoría de prendas te dice Comuna 13. Es como si el arte también hubiera creado una marca alrededor de esto que ayuda a eliminar también unos estigmas de violencias simbólicas, de unas violencias estructurales alrededor de las habitantes de la 13, donde no solamente esas familias víctimas del conflicto armado, sino esas familias, esos habitantes del territorio víctimas de esa violencia social y estigmatización que generó la ciudad sobre el territorio, y que el arte también se convirtió en ese vocero de mostrar de que nunca hemos sido un territorio violento, sino violentado, que no es un territorio de personas violentas, sino de personas violentadas, y que ya hoy hubiésemos salido con una camiseta que decía Medellín como una 13, y hoy todo el mundo quiere, como, hey, ve, es que yo soy de la 13, porque también se creó esa parte donde antes de decir soy de la 13 era un estigma. Hoy le preguntan a la gente de dónde es y dice soy de la 13, cosa que no pasa con los de Robledo, que le preguntan de dónde es y no dice soy de la 7, soy de la 11, soy de la 4, soy de la 3, no. Se dice más que todo soy de la 13.
y muy pocas personas se relacionan en su territorio como parte de una comuna. Eso que contás de la camiseta que aplica a los murales de hoy, a las canciones, a las siembras que señalamos que promovía el ACA, a los programas de radio, yo creería que no es nada distinto a una disputa en el relato, que es justamente lo que se evidencia hoy ya a nivel mundial con el movimiento La Escuchas Tiene Razón, y es poner sobre la mesa de la discusión pública una situación y ponerla con volumen, con dignidad, y que tiene todo el sentido político porque justamente la política misma es eso, es una disputa por el poder, en este caso el poder de relato, quién tiene la razón. Y creo que eso nos ayuda mucho para reiterar que esta historia de resistencia, desde el arte y la cultura en la Comuna 3, en la ciudad y hoy en el movimiento mundial, hace hincapié en esos mensajes de reivindicación de garantía o deuda que se tiene con los derechos, en este caso de las víctimas, a encontrar su desaparecido, pero de toda una sociedad al derecho a la verdad y también al derecho a la paz, para reivindicar que justamente espacios como este, los